Buenos días. Ay, Dios. Póngase de pie tantito. Trataremos más adelante un punto muy importante, pero esto es fundamental. La mayoría de la gente cuando ora cierra los ojos y le habla al aire. La mayoría de la gente. El Señor Jesús no hacía eso. Él sabía que la presencia de Dios estaba ahí. Y no hablaba al aire, le hablaba al Creador del universo, a su Padre. Y eso es una de las cosas que se nos ha olvidado. Llegamos a orar y Padre, en el nombre de Jesús, parece rap, ¿no? En lugar de disfrutar de su presencia. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Cuando yo conocí del Señor, me decían, cierra tus ojos para que no te distraigas. Deje de verme a mí, deje de ver lo que está alrededor, cierre sus ojos y considere que es el Señor Jesús el que está frente a usted. No soy yo, es el Señor Jesús. Si quiere levantar sus manos, adorarle en su corazón o con sus palabras y decirle gracias, Padre, por permitirme estar aquí, disfrutando de tu santa y gloriosa presencia. Gracias, Padre. Abrázame. Abrázame, Señor. Necesito de tu amor. Necesito, Señor, de ti. Saber que tú estás conmigo en este lugar. Derrama tu amor sobre mi vida, sobre mi corazón y alcanza a toda mi familia. Gracias, Padre, por el privilegio que me das de estar en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. En la clase pasada hablamos acerca de la importancia de llamarle a Dios Padre. Y la verdad es que a veces se nos olvida. Pepe, ayúdame aquí donde está la presentación. ¿Ya la tenemos por allá? Okay. La vez pasada hablamos acerca de la paternidad. Cuando el Señor Jesús terminó de orar y uno de sus discípulos se acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseña a sus discípulos. Lo primero que dijo, cuando oren, díganle, Padre. Pudiera sonar hasta cierto punto muy legalista el decir, cuando tú ores, ya no le digas Dios. Podría sonar muy legalista. Pero mire, si usted es padre, al menos a mí no me gusta que me digan mis hijos José Luis. Y sí, soy José Luis, pero no me gusta que me digan José Luis. Me encanta que me digan papá. No me gusta que me digan Señor, aunque sí soy Señor, pero me encanta que me digan papá. Pudiera sonar legalista cuando el Señor les dice, cuando oren, díganle Padre. Podría sonar legalista, pero si nosotros vemos en la práctica, en la vida cotidiana,
Nosotros no permitimos que nuestros hijos se acerquen a nosotros y nos digan, oye, fulano de tal, ey, ey, espérate, sí soy fulano de tal para toda la gente, pero para ti soy tu papá. Entonces, cuando el Señor les pide que ya no oren, y como ellos acostumbraban a decirle Hashem en el hebreo, o Adonai, le dice, ya no digan eso, ahora díganle Abba. Lo que Jesús les estaba pidiendo era algo muy atrevido, porque por esta razón lo querían matar a él. Pero por el otro lado, era un acto de fe, el creer que el creador del universo es mi papá. Es un acto de fe tremendo, el reconocerlo a él como padre. Actualmente sabemos que Dios es nuestro Padre, lo sabemos, pero el problema no es ese, el problema es creerlo. En la actualidad sabemos que Dios es el creador del universo y es nuestro Padre, pero nos cuesta creerlo en nuestro corazón. Oiga, si usted fuera hijo de Carlos Slim, le aseguro que no se te estuviera tronando los dedos por la situación económica, o porque debe la renta, o porque debe un año de renta, o porque debe no sé cuántos meses de telefonía, o no se estaría preocupando por eso. Ah, pero nuestro Padre es Dios, y entonces sí nos preocupamos. ¿Por qué? Porque no hemos creído que es verdaderamente nuestro Padre, y que Él es el creador de todo el universo, y es el dueño de todo el oro y toda la plata. Y que antes de que nosotros nos acerquemos a pedirle, Él ya sabe lo que necesitamos. Nos cuesta creerlo. Yo lo digo y lo digo con tristeza. La mayoría de los cristianos son pobres. ¡Yujú! Cuando las cosas deberían de ser diferentes. Entonces cuando nosotros vimos la semana pasada que cuando el Señor les dice, cuando oren díganle Padre, no solamente es una sugerencia, es un mandato. Usted tiene que entender que cuando nosotros no cumplimos un mandato, estamos en desobediencia. Y la desobediencia es pecado. Entonces cuando usted ora y no le dice Padre, está en desobediencia. Por eso les decía, puede sonar muy legalista, pero tenemos que entender que lo que el Señor añora, desea con todo su corazón es que verdaderamente nos comportemos como hijos, que nuestra relación con Él sea verdaderamente de hijo a padre. Por eso el hablar de la paternidad era algo fundamental. Decíamos que la paternidad nos permite que tengamos identidad, que tengamos confianza, que tengamos sentido de pertenencia y tengamos la certeza de la herencia que Él nos ha dado. Oiga, cuando usted sabe con toda certeza y seguridad la herencia que le dejó un familiar, usted no anda tronándose los dedos, usted va y la reclama. Pero si no lo cree, no lo va a hacer nunca. Dios le puede poner frente a usted los mejores negocios. Dios le puede poner frente a usted las mejores oportunidades. Dios le puede dar lo mejor si usted lo llega a creer. Ya no depende de Dios, sino depende de si usted lo cree o no lo cree. Pero si usted no cree que Dios es su Padre, difícilmente va a creer que tiene una herencia en los cielos. Y menos que tiene una herencia aquí en la tierra. Entonces, de ahí la importancia de que podamos entender el por qué el Señor, cuando empieza a enseñarle a sus discípulos a orar, les diga, cuando oren ya no le digan Adonai, díganle Padre. Es distinto.
Ahora vamos a considerar que el llamarle Padre, pues no simplemente es un dicho. Nos cuesta creer que es nuestro Padre. Usted puede caminar en la calle sabiendo que su Padre es el creador del universo. Pero si usted anda así todo, pobrecito de mí, nadie le va a creer que el creador del universo es su Padre. Entonces el error más común es que nos cuesta creerlo. Lo sabemos, pero nos cuesta creerlo. Son dos cosas diferentes. Una cosa es creer y otra cosa es saber. Mire cuánta gente nos encontramos que está enferma y que los médicos le dicen ya no hay nada que hacer. Y decimos, vamos a orar, porque Dios esto, porque Dios puede hacer aquello. Lo sabemos. Sin embargo, la persona se muere. ¿Por qué? Porque una cosa es saberlo y otra cosa es creerlo. El Señor dice, mi pueblo perece, ¿por qué? Necesitamos aprender a creer. ¿Se acuerdan el padre que llevó a su hijo que estaba gravemente atormentado y que se lo llevaron a los discípulos y no pudieron echar fuera a los demonios que lo atormentaban? Y está discutiendo el padre con los discípulos y en eso llega el Señor Jesús y les pregunta qué tanto discuten. Y el papá sale y dice, traje aquí a mi hijo con tus discípulos, bola de inútiles, no pudieron hacer nada. Y le dice, a ver si tú puedes. Y el Señor se la revierte y dice, a ver si tú crees. ¿No? Y el hombre dice, sí, sí creo. Pero yo creo que después lo consideró y dice, ayúdame en mi incredulidad. Fue honesto finalmente, ¿no? Ayúdame en mi incredulidad. Y a veces nosotros tenemos que decirle, Señor, ayúdanos. Mire, yo le pido a Dios, Señor, enséñame a orar. Ya hemos visto aquí que cuando los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar, no es que no supieran orar, eran judíos. A los 12 años, un judío tenía que haberse memorizado el Pentateuco. Los primeros 5 libros de la Biblia los tenía que haber memorizado. Llevar cargando el rollo de la ley y ser presentado ante los sacerdotes en el templo. Su bar mitzvah. Sí, se habían aprendido 5 libros de la Biblia. ¿Usted cree que no sabían orar? Sí sabían orar, pero ellos querían aprender a orar como oraba Jesús, distinto. Y ese es el propósito por el cual estamos aquí. Queremos aprender cómo oraba Jesús. Así que vamos a ver, o debemos de entender este principio que yo le he llamado la prioridad de Dios. La prioridad de Dios. ¿Qué es esto de la prioridad de Dios? Mire, todos tenemos prioridades. Nuestra prioridad, ¿quién es? Dios. Debiera de ser nuestra prioridad Dios, pero piense usted, ¿cuánta gente le dedica más tiempo a su trabajo que a Dios? ¡Yujú! ¿No? ¿Quién es su Dios? Nos preocupan más los dineros que Dios. Ahora, si nosotros entendemos que Dios es nuestra prioridad, ahora yo me puedo preguntar, ¿y cuál es la prioridad de Dios? Porque déjeme decirle que es más importante su prioridad que la mía. En Isaías 55, donde dice, porque mis caminos no son tus caminos, porque mis prioridades no son tus prioridades. Y entonces tendríamos que reconocer cómo oraba Jesús atendiendo las prioridades del Padre. ¿Se acuerdan cuando se les perdió a sus padres adoptivos? ¿Verdad? Y lo encuentran y dicen, no nos hagas esto. Y él contesta, dice, ¿qué no sabes? Que en los negocios de mi padre debo estar. Ese es el verdadero negocio. Así que Dios tiene prioridades. Y vamos a ver lo que enseñaba Jesús en Mateo 6, versos 25 al 30.
Fíjese, en esta porción de la Escritura, el Señor Jesús les enseñaba y decía a sus discípulos, no se afanen por su vida. A ver, dígale a la persona que está junto a usted, no te afanes por tu vida. No te afanes. ¿Qué has de comer o qué has de beber? Ni por tu cuerpo, ¿qué has de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿Quién las alimenta? El Padre Celestial. Ahora, si el Padre Celestial alimenta a esos animalitos, ¿cree usted que no lo va a alimentar a usted y a su familia? ¿Cuántos se han quedado un día sin comer? No, no por ayuno, sino porque no hayan tenido que comer. Levánteme su mano. ¿Ve cómo Dios es bueno? No ha permitido que un solo día nos quedemos sin comer. Yo le puedo platicar muchos testimonios y nos pasaríamos aquí todo el día. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes? Y escuche, hombres de poca fe. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros nos preocupamos por qué comeremos, qué vestiremos, estamos demostrando que tenemos poca fe, poca fe. En Mateo 6, 31 y 32 dice, no se afanen pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Si usted busca diferentes versiones de la Biblia, se va a dar cuenta que en algunas versiones dice, porque los publicanos, porque los pecadores, porque los incrédulos buscan todas estas cosas. Entonces nosotros podemos reflexionar en relación a este versículo y decir, pedir por nuestras necesidades es un acto de incredulidad. ¡Yujú! ¿Cuántos hemos orado y pedido a Dios por estas cosas? Tenemos que reconocerlo y decir, Señor, perdóname por no confiar en ti. Perdóname por mi incredulidad. Digo, basándonos en lo que Dios dice, lo que el Señor Jesús enseñó es esto. Eso es lo que hacen los publicanos, los incrédulos, los pecadores, los que no creen. Mire lo que dice la versión del lenguaje actual. Dice, solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Como que esta versión es más directa, ¿verdad? Solo los que no conocen a Dios piden por el vestido, el calzado y todas nuestras necesidades básicas. Entonces nosotros podríamos decir que las prioridades de Dios son diferentes a las prioridades nuestras. Y nosotros vemos cuando el Señor está enseñando a orar, cuando dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esta es la prioridad de Dios. ¿Dónde habla acerca de prospérame, sáname, protégeme, cuídame?
lléname, dame. No aparece, no aparece. ¿Por qué? Porque sería algo moralmente, ¿cómo decirlo? Sería algo no agradable a los ojos de Dios. Imagínese que su hijo, está usted en una reunión, está en la sala de su casa con algunos amigos o familiares o vecinos y de repente llega su hijo y le dice, papá, perdona que te interrumpa, hoy sí vamos a comer. ¿Cómo quedaría usted? ¿No? O que llegue, papá, y si crees que mañana habrá desayuno. ¿Cómo quedaría usted? Es lo mismo si nosotros le decimos a Dios. Dice, ¿acaso no me conoces? ¿Tú crees que te voy a dejar sin comer? ¿Tú crees que no te voy a dar qué vestir? ¿Cómo consideramos entonces a Dios cuando le pedimos estas cosas? Como un padre irresponsable. Suena feo, ¿no es cierto? Pero Dios no es irresponsable. Por eso nosotros tenemos que entender que tenemos que aprender a confiar en Él y no estar pidiendo por lo que Él ya sabe que tenemos necesidad. Cuando usted va a Dios en oración y le pide, antes de que usted le pide, Él ya sabe su necesidad. Por eso el propósito de la oración no es pedir, no es informarle lo que Él ya sabe. Incluso cuando pecamos y nosotros nos arrepentimos y vamos con Dios a pedirle perdón, antes de que usted le diga el pecado que cometió, Él ya lo sabe. Entonces el propósito de la oración no es informar a Dios sobre nuestra vida, Él ya la sabe. Nosotros podemos ver en este versículo 3 prioridades. Número 1, santificar su nombre. Número 2, establecer su reino. Y número 3, hacer su voluntad en la tierra. Son las prioridades de Dios. Y eso debe de ser nuestra prioridad en la oración. Ahora, ¿qué significa santificado sea tu nombre? Si usted busca en la Biblia hebrea, porque hay una Biblia hebrea, y busca este versículo de Lucas, capítulo 11, en el verso 2, la Biblia hebrea dice que tu nombre sea Kadosh. Y la palabra Kadosh quiere decir santo. Sea santificado. Y esto tiene que ver con lo que está escrito en Deuteronomio 5, verso 11, donde dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que aprender a usar el nombre de Dios con reverencia, con respeto, con honor, y no tomarlo a la ligera. A mí me da mucha tristeza cuando escucho a personas, ven un coche, yo lo reclamo en el nombre de Jesús. Oye, no es varita mágica, no es como agarrar una varita y decir, y en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús conviértete en sapo. No, eso es magia, no tiene nada que ver la magia y la brujería con Dios. Eso es tomar el nombre de Jesús en vano.
De repente me da por abrir algunas páginas y me doy cuenta de la situación de nuestro país y ver lo que está pasando en tal estado y lo que está haciendo tal gobernador en tal lugar, lo que hizo tal presidente municipal, y te das cuenta que estamos llenos de inmundicia, de maldad, de mentira, de corrupción, de impunidad, de tantas cosas. Cuántas injusticias les hacen a trabajadores que no les pagan, que los corren injustificadamente, y decimos, estamos inmersos en un mundo de maldad, y cuando recordamos esta palabra del Señor, cuando Él enseña a orar, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y decimos: Señor, de verdad, cuánta necesidad hay que tu nombre sea apartado de este mundo de maldad. Apartado, santificado, apartado de toda maldad, de toda mentira, de toda falsedad, de toda corrupción, de todo pecado. ¿Para qué? Para que el mundo pueda ver la luz que hay en ti. Porque solo tú eres santo, 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 santo. Entonces cuando el Señor dice: santificado sea tu nombre, es la necesidad de que nosotros levantemos el nombre de Jesús por sobre todas las cosas, y que el mundo pueda saber que solamente en Él hay santidad. Santificado sea tu nombre. No tomar el nombre del Señor en vano. A Jesucristo se le ha dado un nombre que es por sobre todo nombre. El nombre más altísimo, el nombre más puro, el nombre más deseable, el nombre más hermoso. Es un nombre que representa la santidad, la gloria, la majestad, la deidad. Es el nombre que nosotros debemos aprender a honrar, a reverenciar, a glorificar, a santificar. Entonces cuando estamos orando, nosotros tenemos la necesidad de exaltarlo, de glorificarlo, de reverenciarlo y tomar el nombre del Señor como lo más hermoso, lo más puro, que no lo podemos tomar a la ligera. Porque eso le hace ver a Él que nosotros lo estamos tomando en serio, que nosotros nos estamos acercando a Él con reverencia, que estamos buscando darle honra, que nosotros lo estamos glorificando. Un agricultor en nuestro país que quiere cosechar ciertas cosas, ¿qué tiene que hacer primero? Sembrar. Nadie va al campo a cosechar antes de haber sembrado. Primero tiene que sembrar y después esperar la cosecha. Y nosotros cuando oramos, vamos y queremos cosechar sin antes haber sembrado. En este sentido, ¿de qué se trata la siembra? De dar. Dar. Antes de que usted pida: danos hoy el pan nuestro de cada día. Antes de pedir, usted tiene que dar gloria, honra, honor, alabanza al único que es digno. Y cuando usted da, mire, todavía no pide y ya Dios le está dando. Si usted aprende a orar de esta manera, me puede decir lo que usted quiera, pero si cambiamos nuestra forma de orar, las cosas cambian. Cambian porque cambian, porque cambian, porque cambian, porque cambian, porque no hay otra manera de orar correctamente más que esta. No hay otra. Esta era la manera como Jesús oraba. ¿Usted se imagina a Jesús orando, pidiéndole por sus necesidades? ¿Usted se imagina a Jesús: sáname, dame, lléname, bendíceme? ¿Usted se lo imagina a Él? No. ¿Por qué entonces nosotros lo oramos si Él es nuestro ejemplo a seguir? Es romper con el egoísmo.
Deja de ver tus necesidades y ve las necesidades primeramente de Él. Primeramente de Él. Santificado sea tu nombre. Exaltarlo, bendecirlo, glorificarlo, santificar su nombre. Número 2, establecer su reino. En Lucas 22:18 dice, porque les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Él estaba celebrando la última Pascua. El día en que Él les dijo, de aquí en adelante hagan ustedes esto en memoria de mí. Él les anunció esto, porque les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y es nuestra responsabilidad acelerar el tiempo, porque si nosotros no hacemos nada, pues ¿cuándo cree que va a venir el reino? Tenemos que hacer algo, tenemos que empezar a actuar. ¿Para qué? Para que el reino de Dios venga y sea establecido en esta tierra. Él no va a enviar ángeles a establecer su reino, para eso está usted y yo. Recordemos que quien gobierna este mundo no es Dios. ¿Usted ha escuchado esa enseñanza que dice que Dios está en control de todo? ¿Sí? ¿Y no se le hace una gran mentira? Porque si Dios estuviera en control de todo, ¿usted cree que este mundo estaría como está hoy? Entonces, ¿por qué enseñamos esas barbaridades? Dios está en control de todo. Espérate. Ni modo que Dios no sepa gobernar un país, ¿no? Imagínense si México fuera gobernado por Jesucristo, ¿cómo estaría México? Eso quiere decir que no es cierto eso que Dios está en control de todo. Dios respetó la voluntad de Adán. Y cuando Él entregó la autoridad sobre esta tierra a Satanás, Satanás se convirtió en el príncipe de este mundo. Y desde entonces el que gobierna este mundo de maldad es Satanás. Por eso urge hacer a un lado ese reino y que venga el reino de Dios. Ese era el propósito de Jesús, cuando Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces nosotros tenemos que reconocer que el que gobierna este mundo no es Dios. Por eso en Juan 14:30 dice, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Establecer su reino implica que el establecimiento de un área de dominio, porque un reino es una región, es un área de dominio. Y por otro lado, un reino implica el establecimiento de un rey para que este rey gobierne sobre cierto número de personas. En Colosenses 3:15 nos dice, y la paz de Dios gobierna en sus corazones. Sí, pero solamente va a reinar sobre los corazones de que reconozcan el señorío de Jesús. Fíjese, cuando Pablo nos dice en Romanos 9, dice que si creyeres en tu corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos al tercer día, y confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Fíjese que no dice confiesa a Jesús como tu Salvador, no, dice tienes que confesar a Jesús como tu Señor. ¿Por qué? Porque solamente el señorío de Jesús rompe con el señorío de Satanás sobre nuestras vidas. Y el señorío está hablando de que nosotros cedemos el gobierno de nuestras vidas a alguien. Y de esa manera se establece el reino de Dios en nuestros corazones.
Entonces, podemos decir que para Dios es una prioridad establecer su reino en cada corazón, en cada familia, en cada pueblo y en cada nación. Esa es la prioridad de Dios. No es el dame, el lléname, ni el retácame. Número 3, se echa su voluntad en la tierra como en el cielo. Ahora, esto que aparentemente es muy sencillo, tenemos que entender que esto es algo vital. ¿Sabe por qué? Porque en el cielo no hay pobreza, no hay enfermedad, no hay tristeza, no hay angustia, no hay conflicto. ¿Qué es lo que sobra en esta tierra? ¡Ay! Cuánto odio, cuánto rencor, cuánta envidia, cuánta corrupción, cuánta maldad, cuánto pecado. ¿Y sabe qué? En el cielo no hay. Por eso nosotros tenemos que entender que cuando entendemos esto, nuestra forma de orar cambia. Por ejemplo, si se acercan con usted y dice, oye, ¿puedes apoyarnos en oración? Porque fíjate que tengo un vecino que le detectaron esta enfermedad, está hospitalizado y está prácticamente en agonía. Claro que sí. Y oramos por esa persona. Y le decimos, Padre, en el nombre de Jesús, pedimos por fulano. Tú sabes su situación. Y te pedimos que venga tu reino a su vida, a su corazón. Y que se haga tu voluntad en él, como se hace tu voluntad en los cielos. Sabemos que no hay enfermedad. Entonces estamos pidiendo correctamente y conforme a sus prioridades. Ya no estamos, y Señor, sánalo, y esto, y lo otro. No, estamos pidiendo correctamente. De repente nos enteramos, ¿qué crees? Que ya salió del coma, ya salió de esta situación, ya está más estable. Dices, gracias Señor. Y estamos esperando un milagro en él. Que conozca al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque esa es la prioridad, que gobierne su corazón. No solamente que haga un milagro de sanidad, sino que pueda conocerlo al que le sanó. Se echa su voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Cuántas veces nosotros estamos angustiados por la forma de vivir de nuestros hijos? Que aunque les hemos enseñado cosas, de repente por su relación con el mundo, con los amigos, vemos que su caminar no es como lo que nosotros quisiéramos, no es como lo que Dios anhela, y tenemos que clamar, Señor, te pido que tu reino venga al corazón de mis hijos. ¿No? Porque ya sabemos cómo es el reino. Y se haga tu voluntad en ellos, como se hace tu voluntad en los cielos. En el cielo no hay rebeldía, ¿no? No hay desobediencia. Porque de repente vemos que tienen una relación que tú dices, eso no es de Dios. Y tenemos que clamar a Dios, porque yo no puedo cambiar el corazón de ellos. Yo no puedo cambiar el corazón de mis hijos, pero Dios sí. Tenemos que aprender a no pelearnos con nuestros hijos, sino clamar a Dios por ellos, que Él los enamore, los conquiste, y que su corazón sea mudado en otro hombre. Que sea Dios el que haga su voluntad en ellos, no yo, sino sea Dios el que haga su voluntad en ellos. Pero para que haga su voluntad en ellos, primero tiene que venir su reino a ellos.
Y cuando entendemos esto, entonces podemos orar: Padre, en el nombre precioso de Jesús, te pido por mis hijos, que venga tu reino a sus vidas, a sus corazones. Que venga tu reino, Señor, a sus planes, a sus proyectos, a sus anhelos, a sus deseos. Porque a veces los deseos de nuestros hijos son contrarios a los deseos de Dios. Pero cuando nosotros clamamos a Dios de esta manera, estamos pidiéndole que haga Él su voluntad en ellos. ¿Cómo? Conquistando su alma, conquistando su corazón. Que el reino de Dios venga y sea establecido en sus emociones, en sus sentimientos, en sus anhelos, en sus deseos, en sus proyectos, en todo. Y entonces nuestros hijos van a ver la gloria de Dios en ellos. ¿Por qué? Porque las puertas se les van a abrir. ¿De qué? De todo. En el cielo no hay pobreza, hay riqueza. En el cielo no hay enfermedad, hay salud. En el cielo no hay conflicto, hay armonía. ¿Qué es lo que deseamos para nuestros hijos? ¿Lo mejor? Pues lo mejor es Dios. Lo mejor es su voluntad. Nuestros anhelos y nuestros deseos para nuestros hijos son buenos, pero los de Él son mejores. Así como nuestros pensamientos no son los de Él, nuestros deseos no son los de Él. Nuestros deseos para nuestros hijos son buenos, pero los de Él son mucho mejores. Entonces, cuando nosotros entendemos las prioridades de Dios, dejamos de orar a nuestra manera y empezamos a orar a la manera que Jesús oraba. Ya no pido por mí. Señor, no te pido para gastar en mis deleites, sino para que sea hecha tu voluntad en esta tierra. ¿Cómo? Estableciendo tu reino en el corazón, en las familias, en los pueblos, en las naciones, en esta tierra. Y empezamos a darnos cuenta que cuando empezamos a orar de esa manera, se rompe con ese afán egoísta de dame, y dame, y dame, y dame, y dame. Y empezamos a orar de una manera que te libera del egoísmo. Empiezas a pedir conforme al deseo y a la voluntad de Dios. El apóstol Juan decía que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y si nos escucha, debemos de tener la certeza, la seguridad de que nuestras peticiones ya han sido contestadas. Entonces, cuando oramos de esta manera, usted necesariamente tiene que ver la respuesta de Dios. No hay vuelta. Yo le reto a que ore de esta manera y va a empezar a darse cuenta. A veces yo les pregunto a las personas, de las oraciones que ha hecho usted, ¿cuántas de sus oraciones han sido respondidas? Y la gente se queda así. ¿Por qué? Porque oramos y oramos y oramos y oramos y oramos por costumbre, pero no vemos respuestas. Y aquí no se trata de eso. Aquí se trata de que cada oración que nosotros hagamos, veamos respuestas. Mire, cuando empezamos a ver respuestas y empezamos a orar así, la gente dice, vamos. ¿Por qué? Porque oramos y vemos respuestas. ¿Qué tiene que suceder? ¿Qué tiene que cambiar? En todas las congregaciones del planeta Tierra decimos reunión de oración viernes a las 8 de la noche y la gente no viene. ¡Yujú! Pero si empezamos a ver respuestas, decimos viernes a las 8 de la noche reunión de oración, a las 7 ya está lleno. Pero tenemos que primeramente dar fruto, para que cuando la gente vea el fruto, los hambrientos vengan. Porque si no hay fruto, pues hay mucho hambriento, ¿no?
pues se van a quedar muertos de hambre porque no hay fruto que comer. Pero cuando nosotros empezamos a dar fruto, la gente que tiene necesidad va a venir. Es decir, nuestra vida de oración tiene que cambiar. Y lo hemos de ver en nuestras vidas, si seguimos por este caminito. Yo le puedo decir, yo he visto cómo Dios ha empezado a cambiar las cosas a partir de que empecé a orar de esta manera. Y uno dice, si yo hubiera pensado esto, no me sale como me salió. Y uno dice, bueno, no tuve que hacer nada, Dios hizo todo. Y dices, wow, gracias Señor por enseñarnos a orar. Y yo sigo insistiendo, Señor, enséñame a orar como Jesús oraba. Enséñame a orar de esa manera. Yo a veces me pongo a pensar si Jesús se apartaba a solas y empezaba a gritarle a Dios, ¿no? ¿Ha asistido a alguna de nuestras reuniones de oración? ¿No? ¿Cómo le empezamos a gritar a Dios? O a exigirle. Sale uno de vacaciones y Señor, ahí te encargo la casa, ¿no? Oye, pues si no es el vigilante, no es tu mandadero, es el Señor, el Rey, el Creador. ¿Por qué entonces tratarlo como si fuera nuestro sirviente? Tiene que cambiar. Tiene que cambiar nuestra actitud hacia Él. Tiene que cambiar. Y cuando nosotros vemos que empezamos a orar de esta manera, haciendo a un lado la forma egoísta de pedir por nosotros, qué vestiremos, qué comeremos, qué haremos, y empezamos a clamar a Dios conforme a las prioridades de Él, las ventanas de los cielos se abren y empiezan a caer bendiciones sobre nuestras vidas hasta que sobreabunde. Pero dejo de pedir por mí y empiezo a orar conforme a lo que Él anhela, lo que Él desea. Es una tentación orar, prospérame. Es una tentación, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Verdad que sí? En este tiempo se han estado dando muchas cosas en todo el mundo, y no solamente en las congregaciones, sino afuera de las congregaciones también. Hay cursos de milagros, hay cursos de prosperidad, hay cursos de sanación, y fuera de las congregaciones cristianas. Y se ven milagros. Yo en lo personal me quedo asombrado, ¿no? Cuando veo los milagros que se están haciendo. En China, por ejemplo, hay un hospital en Beijing, un hospital donde se practica una técnica que se llama Qigong, donde tratan o hacen operaciones sin meter las manos, sin meter un bisturí, y sanan a las personas, y lo tienen filmado, y dices, wow, y están utilizando principios bíblicos, y no son cristianos, y funciona. ¿Por qué? Porque están utilizando un principio bíblico. Y yo digo, estos están usurpando la herencia que me corresponde a mí, pero ellos lo están creyendo y nosotros no. Entonces es tiempo de que consideremos que Dios nos ha puesto en esta tierra como representantes de Él, y que como representantes de Él ha llegado el tiempo en el que se cumpla la promesa que el Señor dejó. Dice, las cosas que yo hice, ahora, en este tiempo, ustedes las harán, y mayores aún
porque yo voy al Padre. Voy a estar sentado a la diestra, intercediendo por ustedes cuando oren de esta manera y empiecen a ver las obras que yo hice y mayores aún. Yo creo que estamos en un tiempo especial en el que nuestros ojos están siendo abiertos a lo sobrenatural de Dios de la manera correcta. No de la manera de show, ¿no? Porque también hay congregaciones que parecen circo. Hacen shows de magia, de hipnotismo, de hipnosis colectiva y se ven muchos supuestos milagros. Pero no. Aquí no hacemos circo. Aquí simplemente nos basamos en lo que Dios dice y estamos creyendo que cada promesa que Él nos dejó se va a cumplir en este tiempo. Así que yo les animo a que dejemos nuestra manera egoísta de orar. Así como Santiago decía, pues piden y no reciben porque nada más piden para sus deleites. ¿Verdad? A veces le decimos, Señor, prospéranos, y cuando nos prospera, ni diezmamos, ni ofrendamos, ni damos, ni ayudamos al necesitado. Nada más es, venga para acá. Hace poco estaba yo con una persona que sirve al Señor y yo le decía, ¿no? ¿Cuánta gente hemos escuchado que nos enseña acerca del dar? Y nos dicen, porque mayor bendición es dar que recibir, pero ellos nada más quieren recibir y no nos enseñan a dar con el ejemplo. Triste, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a dar. Y si queremos enseñar a dar, tenemos que enseñar a dar dando, no pidiendo, sino dando. Entonces nosotros tenemos que entender que la vida del Señor Jesús se anhelaba, se antojaba. Por eso los discípulos decían, enséñanos a orar como tú. Ellos sabían orar, pero lo que ellos querían aprender es a orar como Él oraba. Enséñanos a orar. Y sabe que cuando la vida es cambiada, es transformada, tu vida se antoja. Se te ha acercado alguien y te ha dicho, yo quisiera ser como tú. O que vayas con un vecino y que mira, yo voy a unas reuniones los domingos, te invito. Y el vecino diga, ¿para qué? ¿Para ser como tú? Ni Dios lo quiere. ¿Tu vida se antoja? Tiene que antojarse, porque si no, no estás viviendo la vida que Dios quiere. A veces hacemos lo que no debemos y nos enojamos y criticamos y juzgamos y hablamos a espaldas de la gente y dice, míralo, y es cristiano. Nuestras vidas tienen que cambiar. Por eso es importante decirle, Señor, cámbiame, que venga tu reino a mi vida, a mi corazón. Se haga tu voluntad en mí, como se hace tu voluntad en los cielos. Anhelo ser como tú, manso y humilde de corazón. Que en mi vida se refleje tu amor, tu bondad, tu misericordia, tu vida en mí. Cámbiame, Señor. Cumple tus planes, tus propósitos en mi vida. Que tu reino sea establecido en mi corazón. Sí, estoy pidiendo para mí, pero no estoy pidiendo por el arroz, por los frijoles, por los vestidos, por el calzado, por el techo, sino estoy pidiendo conforme a lo que Él anhela
que se establezca en mí, su reino. Póngase de pie. Ahí en lo secreto, en lo íntimo de su corazón, cierre sus ojos para que no se distraiga. Le puede pedir a Dios que su nombre sea santificado y su nombre sea levantado en su persona. Que venga su reino a su vida, a su corazón, y se haga su voluntad en usted como se hace la voluntad de Dios en los cielos. Puede decirle eso: Señor, levanta tu nombre en mi corazón. Que tu nombre sea santificado en mi persona. Que venga tu reino a mi vida, a mi corazón, y se haga tu voluntad en mí, en mi casa, en mi familia, como se hace tu voluntad en los cielos. Perdona todas mis oraciones egoístas. Perdona toda palabra ociosa que haya salido de mi boca. Perdóname, Señor. No sabía orar, pero hoy, Padre, permite que esta enseñanza sea grabada en mi corazón y que de aquí en adelante ore conforme a tu voluntad. Y enséñame a orar como Jesús oraba. No me dejes caer en tentación, Padre. No me dejes caer en tentación. La tentación de pedir por las cosas triviales. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Y olvidarme que tú eres un Padre bueno, un Padre responsable, un Padre generoso, un Padre amoroso. No me dejes caer en la tentación de pedir por mis necesidades. Necesito ser cambiado, Padre. Necesito ser transformado. Gracias por escucharme. Gracias, Padre. Padre, en el nombre precioso de Jesús, levanto a cada persona que está aquí presente y a las familias que representan ellos. Te pido, Señor, que venga tu reino a sus vidas, a su casa, a su negocio, a su trabajo, a su escuela, a su familia. Que venga tu reino, Señor, al corazón de sus hijos, de su familia. Que venga tu reino, Señor, a su casa y se haga tu voluntad en ellos como se hace tu voluntad en los cielos. Cumple tus planes, tus propósitos en la vida de cada uno de ellos. Y que juntos alabemos aún a tu nombre. Y que juntos podamos ver tu gloria, tu grandeza. Enséñanos a orar como Jesús oraba. Y permite, Señor, que podamos ver la respuesta a nuestras oraciones. Te lo suplicamos, te lo rogamos, en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Tome su lugar, ya terminamos, pero